la Iglesia de los Estados Unidos, la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Ayer se dio a conocer detalles de una investigación que tenía 2 años en Pensilvania desarrollándose, que según las autoridades que han estado a cargo de esta investigación representa el caso más grande de abuso sexual de sacerdotes en contra de niños y de adolescentes. Estamos hablando de un caso en el que, según las autoridades, han podido detectar que por lo menos 300 sacerdotes católicos habrían sido responsables de la violación de más de 1000 niños exclusivamente en el territorio de Pensilvania. Estamos hablando de un caso que, según ellos, es mucho mayor que el caso de Boston, el caso de Spotlight, que fue revelado por el Boston Globe, y cualquier otro caso importante que se haya detectado en territorio estadounidense. Algunos niños, la mayoría son niños de sexo masculino, también hay niñas violadas, diferentes tipos de violación sexual, tanto anal, vaginal como oral. Y según el fiscal general del estado de Pensilvania, hubo un encubrimiento adrede de la iglesia durante décadas. Estamos hablando de un periodo de 70 años que fue investigado, y por tanto algunos de los casos no podrán ser conocidos en la justicia por un estatuto de limitación que impide que las víctimas de abuso sexual en la infancia puedan demandar civilmente a la iglesia después de cumplir los 30 años. Pero tenemos informes, según los ofrecidos por el George Shapiro, de gente que incluso después de dar su testimonio, incluso hubo intento de suicidio, y estamos hablando de una situación que no solo se ha presentado en los Estados Unidos, sino que ha sido recurrente. Estos fiscales hablan de que el Consejo, que la Corte Suprema de Pensilvania, el Consejo que estuvo a cargo de la investigación, estuvo conformado por más de 20 personas que dedicaron 2 años a esta investigación. Bastante indignado, George Shapiro hablaba de cómo se revisaron más de 500,000 de documentos, de páginas de documentos internos de la iglesia, donde se destacaba lo que había ocurrido y se ocultaba la información. Claro. Se hacían traslados o se describían estos hechos de forma bastante subjetiva. Suave, que no había pasado nada, gran cosa. Vamos a escuchar. Voy a traducir un poquito porque para mí es importante que ustedes escuchen incluso los niveles de indignación con los que este fiscal explicaba ayer lo que ocurría. Le pedía incluso excusas a la audiencia porque se estaba transmitiendo por varios medios internacionales, porque iba a ser la descripción de muchos de los casos. Pero escuchemos este breve fragmento. A mi audio, por favor, que me deje el micrófono abierto, pero yo quiero que ustedes escuchen la forma en la que él explicaba cómo se describía en la iglesia lo que estaba ocurriendo. Escuchemos. Las autoridades de la iglesia por décadas, de manera rutinaria y a propósito, describen los abusos como juegos bruscos, peleas y contacto inapropiado. No fue ninguna de esas cosas, fue abuso sexual infantil, incluyendo violación de adultos, sacerdotes, en contra de niños. Por encima de todo, protegieron su institución a todo costo. Como el gran jurado pudo encontrar, la iglesia mostró un total desprecio por las víctimas. Qué lamentable información, grave, y sobre todo porque se trata de abuso sexual infantil, de abuso contra niños, y cometido por personas en la que la familia entrega una alta confianza y permite que estos violadores permitieron, por la figura de la que se trata, estamos hablando de curas y de sacerdotes, pues acompañaran a estos niños y a estas niñas que fueron abusados sexualmente en este estado. Hablamos de que de más de 1000, alrededor de 1000
niños que son abusados. casos comprobados, Javier, porque comprobados, él dice que tienen testimonios y la posibilidad de que sean más de 400 sacerdotes y que sean muchos más. Muchos otros que no salen abusados, personas abusadas. Por eso, por lo que tú decías también, el que al interior mismo de la iglesia o en esta localidad, que parte de la jerarquía se enteraba de esta situación de la iglesia y lo que hacía era encubrir estos actos. Entonces, esto da un mayor nivel de gravedad a esta situación. Claro, hay que indicar y reconocer los esfuerzos que se viene haciendo desde la Iglesia Católica. El Papa Francisco, por ejemplo, ha llevado a cabo iniciativas muy importantes de investigación, de separación. Bueno, ahí está el caso de Chile, donde decenas de obispos fueron separados de la iglesia precisamente. Los 14 obispos. Precisamente por o estar vinculados directamente con casos de abuso o por el tema de encubrimiento. Entonces, eso está pasando y es importante que la iglesia dé paso en la dirección de que estas personas, porque no basta con apartarlos de la iglesia, sino que estas personas y estos curas abusadores sean sometidos a la justicia en aquellos lugares donde han cometido estos hechos y que puedan pagar ante la justicia de estos países, como lamentablemente nos ha tocado aquí en la República Dominicana, donde hemos tenido casos de esa naturaleza. Las imágenes que ven en pantalla están relacionadas precisamente con Chile. Perdón. Ayer justamente la policía allanó la conferencia del Episcopado de Chile en otra investigación precisamente relacionada con casos de pederastia, presuntas violaciones, abusos sexuales en contra de miembros de la congregación marista, donde hay gente que es seguidora de la iglesia, involucrada en el abuso sexual en contra de menores, pero también hay sacerdotes que a través de los colegios marianos tuvieron contacto con esos infantes. A raíz de la visita del Papa Francisco en enero, tal y como tú señalabas, Javier, donde él incluso defendía al cardenal más reconocido de allí, hubo un rechazo a la visita del Papa y a partir de ahí se abre toda una conversación en la que él recibe a víctimas de abuso o a personas que decían haber sido víctimas de abuso. Y se puede comprobar lo que algunas investigaciones de medios de comunicación chilenos habían revelado ya desde el año 2010-2011. Una amplia red de abuso sexual en contra de menores de edad, algunos de los cuales incluso eran monaguillos y estaban involucrados con la iglesia, algunos aspiraban a ser sacerdotes y resultaron afectados para toda su vida. Se han convertido en escritores, otros son profesionales de diferentes áreas, pero que siguen impactados por las consecuencias que este tipo de situación tiene a futuro. La diferencia está en que en este momento la cabeza de la iglesia está tomando acciones. Vamos a ver cuáles son las consecuencias finales, porque no solo puede haber juicio en el Vaticano, que en algunas ocasiones han logrado sustraer de los procesos locales a estos acusados de abuso sexual, y se los han llevado a su territorio en el Vaticano, pero ya los casos están brotando. No estamos en la década del 70, del 80, donde no había redes, donde no nos enterábamos de lo que pasaba en Chile, en Estados Unidos, o lo que ocurría en una comunidad tan apartada de la capital como Juncalito en nuestro país. Estos casos y la manera en la que la sociedad ha reaccionado en estos países tienen que servirnos de ejemplo también a los dominicanos. ¿Son todos los curas pederastas? No, no lo son. No. Ahora, tradicionalmente la Iglesia Católica ha cometido un grave error y ha sido el de proteger a través de sus máximas autoridades a aquellos curas que han incurrido en esta práctica. Incluso en el caso de Pensilvania se ha podido demostrar que protegieron a sacerdotes que incluso, o en el caso de Chile, un sacerdote embarazó a una joven y posteriormente reingresó a la iglesia. O sea, se da todo tipo de situación que ha sido ocultada para no dañar la imagen de la iglesia. Eso se parece mucho a lo que hablábamos hace un momento. Nada hacemos con reconocer
¿qué es un delito en un papel si ese delito no tiene consecuencias en las estructuras institucionales que están creadas para eso? Es muy difícil comprender que una institución que está llamada a proteger a las familias, a cuidarlas, a orientarlas, pueda tener también la capacidad de proteger a personas que incurren en este tipo de prácticas. Personas que se dedican a esa labor de cometer estos actos de abuso sexual y otros que son tan responsables como los que lo cometen directamente, que son aquellos que tienen algún poder dentro de la Iglesia Católica y terminan encubriendo, terminan protegiendo a estos que incurren en este tipo de actos. Y los testimonios en esa cantidad de páginas, en estas investigaciones realizadas en este caso, evidencian toda la forma de protección. En algunos casos, y se habla por ejemplo de un caso donde el sacerdote, producto de denuncia de abuso sexual contra niños, lo separaron de la iglesia, lo sacaron de la iglesia, pero el obispo responsable o el cura responsable, párroco responsable, le hizo una carta de recomendación para que se fuera a un empleo en una institución que trabajaba con niños, es decir, le daba la posibilidad también de estar involucrado a este cura. No solo no lo sometía a la justicia, sino que le permitía en otro ámbito seguir cometiendo este tipo de hechos. Reiteramos, estos son prácticas que no podemos hablar de que es una práctica de todos los miembros de esta institución religiosa, es una práctica de malos católicos, de malos curas, y que es muy importante ante la cantidad de curas, de religiosos, que hacen una muy buena labor, históricamente la han venido haciendo en muchas otras partes del mundo, de acompañamiento no solo en materia religiosa, sino en materia social, de que se limpie a la Iglesia Católica de aquellos malos católicos que incurren en este tipo de prácticas. Y limpiarlo no es ocultarlo, negar esa situación, sino le da mayor interés y credibilidad de la Iglesia Católica, porque eso es lo que ellos temen con estos escándalos de corrupción, que pierdan confianza y credibilidad y que afecte su imagen. No, le da mayor confianza y credibilidad el hecho de que estos curas, una vez haya algún tipo de denuncia, sean evidenciados públicamente, sean separados de la iglesia y sean sometidos a la justicia para que se le aplique todo el peso de la ley ante violaciones de esta naturaleza que abusan de niños indefensos e inocentes y abusan de la confianza de la familia que entrega a su niño a estos curas abusadores. Tampoco puede haber protección desde las instituciones de la justicia que están creadas para perseguir el delito, por eso preocupa el ascenso de fiscales que no han podido encontrar, como el caso del padre Johnny de Constanza, que la iglesia incluso lo separó de su institución por haber encontrado pruebas suficientes de que había incurrido en una práctica desleal a la iglesia, incluso de lo que estaba siendo acusado era de violación de algunas mujeres en su demarcación, y luego el fiscal principal que estaba a cargo de esta investigación, que la iglesia pudo demostrar que tenía base, entonces asciende a un puesto importante dentro del Ministerio Público. Eso también tiene que preocuparnos, sobre todo porque hay que proteger a los ciudadanos y ciudadanas por encima de todas las cosas.